Para comenzar este tema me gustaría que analicemos primero algunos de los conocimientos previos que debemos de tener antes de introducirnos al tema de ruptura de enlace en concreto. Acuérdense que cuando estamos hablando de reacciones químicas es indudable que nos venga a la mente que los compuestos se encuentran enlazados, ¿verdad? Es decir, que un átomo se encuentre unido ya sea a sí mismo, bueno, a un átomo del mismo elemento o a otro o de otro elemento. En este caso podemos definir al enlace químico como aquella fuerza de la atracción que mantiene unidos los átomos, ¿verdad?, de los compuestos. Dentro de esos enlaces químicos, pues tenemos dos principales. El primero es el iónico, que va a resultar de la interacción electrostática entre los iones, y el covalente, que va a resultar como la compartición de uno o más pares de electrones entre los átomos. Estos son los dos principales tipos de enlaces que se conocen. Debemos de tener en mente que el número y la distribución de electrones en las capas más externas de los átomos van a determinar las propiedades químicas y físicas de los elementos, así como el tipo de enlace químico que estos van a formar. Nosotros escribimos las fórmulas de Lewis como un método conveniente para seguir la pista de esos electrones que son los disponibles para formar el enlace. En este enlace químico solo participan los electrones de valencia, es decir, suelen ser los electrones que se encuentran en las capas más externas de los orbitales del átomo. En la representación de los puntos de Lewis, solo los electrones de los orbitales externos S y P ocupados se muestran como puntos. En la siguiente diapositiva, en la siguiente imagen, van a poder ver algunos de los elementos y cómo se hace su representación de acuerdo a las fórmulas de Lewis. En esta imagen pueden observar cómo se representan por puntos los electrones que se encuentran disponibles para formar el enlace. Ahora que recordamos qué es un enlace químico y cuáles son los diferentes tipos de enlaces que existen dentro de los compuestos químicos, cuando se nos plantee una reacción química, es importante que nosotros pensemos que cuando se forman nuevos compuestos, pues debe de haber un rompimiento de los enlaces entre aquellos compuestos que participan como reactivos y sobre todo en la formación de nuevos enlaces en aquellos compuestos que ahora van a ser nuestros nuevos productos. Para esto debemos estudiar los mecanismos de las reacciones. Es decir, vamos a considerar el proceso concreto que produce la transformación de las sustancias reaccionantes en productos de reacción. Para esto es importante que tomemos en cuenta que el mecanismo de ruptura o la formación de estos nuevos enlaces, las reacciones se pueden clasificar como a continuación, ya sea en un tipo de ruptura homolítica o el tipo de ruptura heterolítica. La primera reacción de ruptura de enlace es conocida como ruptura homolítica o también como una reacción de homólisis. Esas reacciones tienen lugar cuando el enlace covalente se rompe de manera equitativa, es decir, cada uno de los fragmentos producidos por la ruptura se lleva consigo a uno de los electrones que formaban parte del enlace original. Este proceso normalmente da lugar a especies radicalarias o radicales libres. Estas son entidades con un número impar de electrones. La formulación general de este proceso es como en el ejemplo que está ahí. Si se dan cuenta, tenemos a un elemento A unido a un elemento B por un enlace covalente. Si se lleva a cabo una reacción de homólisis, se rompe este enlace covalente, pero cada uno de los dos radicales formados se lleva la misma cantidad de electrones. En esta diapositiva se pueden observar 4 ejemplos de ruptura homolítica. En el primero podemos ver el rompimiento del enlace covalente del bromo molecular para formar dos radicales bromo. En el segundo ejemplo podemos ver cómo la molécula del agua se puede hacer también este rompimiento para obtener el radical hidroxil y el radical del hidrógeno. En el ejemplo de la parte inferior izquierda podemos ver también cómo el rompimiento del enlace entre el carbón de en medio del isobutano forma este radical de isobutil y el radical del hidrógeno. Y el ejemplo de la parte inferior derecha podemos observar que es un alquino, ¿verdad? Igual en el carbono que tiene
el triple enlace que está a la orilla de esta cadena sufre el rompimiento homolítico para formar otra vez un radical alquino y el radical de hidrógeno. El siguiente tipo de ruptura de enlace que vamos a analizar es la ruptura heterolítica. Se dan reacciones de heterólisis y este tipo de reacciones se produce cuando la ruptura del enlace es asimétrica, caso contrario con el tipo de ruptura que acabamos de analizar en unos momentos. Es decir, uno de los dos fragmentos del enlace se queda con los dos electrones del enlace covalente original. Se va a producir en aquellos compuestos orgánicos que presenten enlaces covalentes muy polarizados. Este proceso originará una especie cargada negativamente, que es la que se lleva los electrones, y la otra cargada positivamente, es decir, se van a formar iones. Este tipo de ruptura da lugar a los carbocationes y los carbaniones, y el tipo de reacción se describe como a continuación. Como pueden observar, en el ejemplo tenemos un elemento A unido al elemento B. Si se llega a dar la ruptura heterolítica, el elemento A o el elemento B, también porque puede variar, se puede llevar, más bien, el elemento B se va a llevar esos dos electrones que estaban compartiendo el enlace covalente. Por lo tanto, deja al elemento A cargado positivamente al no tener estos electrones. Y por consiguiente, el elemento B está cargado negativamente. En esta diapositiva podemos observar dos ejemplos de ruptura heterolítica. En el primer ejemplo tenemos el cloruro de metilo que al sufrir una reacción de heterólisis forma el carbocatión de metilo y el ion cloro, disponibles para formar los nuevos productos. Aquí este concepto de carbocatión lo podemos definir como una parte positiva de un compuesto base carbono. En la parte inferior podemos observar que tenemos un compuesto al que vamos a nombrar como 2-bromo 2-metilpropano. Este compuesto al sufrir también este tipo de reacción de heterólisis forma el ion bromo que observamos ahí despuesito de la flecha y también forma otro carbocatión, ¿verdad? Porque vemos que tiene el carbón una parte positiva, entonces vamos a decirle que es un carbocatión. Este carbocatión es conocido como el carbocatión terbutil. Hasta aquí es interesante haber analizado estos tipos de reacciones para el rompimiento de los enlaces. En otra explicación vamos a ver de qué depende cada uno de estos tipos de rupturas. Gracias por su atención.